desde este momento y vamos a resolver entonces estas 4 ecuaciones cuadráticas. No creo que nos dé el tiempo para resolver más, ¿ok? Si es que ustedes ya saben o se les ocurre más o menos una idea de cómo resolverlas, adelante, intenten hacerlo en paralelo y luego lo podemos comparar. Entonces aquí tenemos 4 ecuaciones cuadráticas, 3 de estas las vamos a tener que resolver por los métodos de factorización que habíamos visto previamente, y la última la vamos a resolver con completación de cuadrados, que es el último método que habíamos visto y que fue el que repasamos ayer. Bien, entonces, aquí yo les voy a ir recordando cuáles son las maneras de identificar una ecuación cuadrática y vamos a ver qué técnica hay que usar. Bien, entonces, en este caso, en el primer caso, voy a ponerle aquí automático. Ya. En este caso, la ecuación cuenta con los 3 términos. Esos 3 términos son cuadrático, lineal y libre, por lo que podemos probar con completación, perdón, con cuadrado de binomio o trinomio factor común. Y lo que vamos a hacer entonces para eso es escribir nuestra ecuación en la forma estándar o forma general, que lo que tenemos que hacer es dejarla igualada a 0. Y en este caso, como tenemos el menos 45 del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, tenemos que pasarlo al lado izquierdo. Entonces, x al cuadrado más 14x más 45 es igual a 0. Bien, en este caso, 45 no es un cuadrado perfecto. Así que no puede factorizarse como cuadrado de binomio. Y tenemos que buscar dos números que multiplicados den 45 y sumados den 14. Entonces 45, para buscar cuáles son esos números, se puede escribir de varias maneras. Esas maneras son 1 por 45, la otra manera es 3 por 15, 5 por 9. Y esas son las 3 maneras. Bien. Entonces de esas, ¿cuál par de números me da sumado 14? Bueno, 45 más 1 es 46, 3 más 15 es 18, pero 5 más 9, perdón, es 14. Entonces de estos 3 pares, el que me sirve es justamente 5 y 9. Entonces, mi ecuación se puede factorizar de la siguiente manera. Por lo tanto, la ecuación se puede factorizar de la siguiente manera. Ponemos la forma original, más 14x más 45 igual a 0. Que será como la teníamos previamente. Y ahora lo vamos a factorizar. X más 5 por x más 9 es igual a 0. Y al igual que antes, como tenemos esta multiplicación de dos términos y esa multiplicación nos da 0, la conclusión que podemos tener es que uno de los dos, o los dos independientemente, van a ser iguales a 0, por lo tanto x es igual a menos 5, que es la primera solución, y nuestra segunda solución es x es igual a menos 9.
Bien, entonces, esta ecuación pudimos identificar cuál es la técnica que tenemos que hacer para resolverla. Después aplicamos esa técnica que es identificar. Bueno, primero identificamos si es que era resoluble por cuadrado de binomio factor común. Dentro de esas dos eliminamos el cuadrado de binomio porque 45 no es un cuadrado perfecto, así que lo tenemos que factorizar por trinomio con factor común. Y eso significa buscar dos números que multiplicados me den 45 y sumados me den 14. Y en sí, entonces, ustedes pueden comprobar que menos 5 y menos 9 son efectivamente las soluciones de esta ecuación reemplazándola acá. Si ustedes reemplazan el menos 5 acá, les va a quedar 25 menos 70 más 45, que eso es 0. Y si reemplazan el menos 9, les va a quedar 81 menos 106 más 45, que eso también da 0. ¿Es posible resolver esto con completación de cuadrados? Sí. De hecho, completación de cuadrados sirve para resolver cualquier ecuación cuadrática. Bien, de hecho, es una herramienta súper poderosa y por lo mismo esa lleva a aquí por completación de cuadrados se encuentra la fórmula general, que es la que nos sirve para encontrar cualquier ecuación cuadrática. Así que si es que ustedes quieren, pueden intentar resolver esto por medio de completación de cuadrados. En este caso, lo que tendrían que hacer es, recordando la técnica de completación de cuadrados, sumarle la mitad de este término, que sería 7 al cuadrado, o sea, sumar 49 a ambos lados. Y aquí quedaría x al cuadrado más 14x más 49, que eso es x más 7 al cuadrado, y del otro lado tendríamos menos 45 más 49, que eso sería 4 positivo. Y así ustedes se van a dar cuenta que llegan a las mismas soluciones. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Con respecto a la resolución de este ejercicio. Aprovechen de preguntar ahora antes de que pasemos al siguiente. Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio en un momento. Siguiente ejercicio es el número 2, que tenemos acá que dice 4x al cuadrado menos 100 igual a 0. Entonces, en este caso, no tenemos término cuadrático ni término libre. Perdón, si tenemos término cuadrático, no sé qué estaba pensando. No tenemos término lineal, pero sí término libre, ahí sí. Por lo que esta ecuación debe resolverse usando suma por diferencia. Entonces, ¿cómo es que resolvemos una ecuación usando suma por diferencia? Ahora les voy a mostrar. Tenemos una ecuación que es 4x al cuadrado menos 100 es igual a 0. Y la suma por diferencia, que también se llama diferencia de cuadrado, justamente busca eso, encontrar dos números que al cuadrado, perdón, dos números que se estén restando y que estén al cuadrado. Y en este caso tenemos dos números que se están restando y que efectivamente están al cuadrado. ¿Por qué?
porque el 4x al cuadrado y el 100 se pueden escribir como números al cuadrado. Entonces el 4x al cuadrado es equivalente a 2x al cuadrado y 100 es, bueno, 10 al cuadrado. Recuerden que en este caso, antes de poner el paréntesis, el cuadrado solamente está afectando a la x. Aquí lo juntamos con el paréntesis para expresar que todo este número está al cuadrado. ¿Ok? Así entonces, ustedes pueden decir, como tenemos esos dos números que se están restando, y son los dos números al cuadrado, esos son los números que van a ir entonces dentro de mis paréntesis de suma por diferencia, o diferencia por suma en este caso. Porque justamente es así como se construye este producto notable de suma por diferencia. Si ustedes tienen dos números que se están restando, a menos b por a más b, el resultado va a ser a al cuadrado menos b al cuadrado. Ustedes pueden probar haciendo la multiplicación también en este caso. Y esto entonces nos lleva a la misma situación que teníamos más arriba, en que tenemos una multiplicación de dos expresiones y la multiplicación da 0, así que ambas expresiones independientemente pueden ser igual a 0. Entonces tenemos 2x menos 10 es igual a 0, y aparte tenemos 2x más 10 es igual a 0. Y una de estas, si es que resolvemos, independientemente cuáles son estas ecuaciones, la primera les va a dar que x es igual a 5 y x es igual a menos 5. Y esas son entonces la solución 1 y la solución 2. Por eso le ponemos x1 y x2. Como llegamos a estos valores, el 10 que está restando acá, en este caso pasa sumando, en este caso pasa restando, y 2x igual a 10 implica que x igual a 5, y en este caso 2x igual a menos 10 implica que x es igual a menos 5. Antes de continuar, les recuerdo que en este caso las soluciones siempre son iguales, pero con signo cambiado. Si se fijan acá tenemos 5 y menos 5. Y finalmente, antes de dar paso a preguntas que ustedes puedan tener, también es posible en el primer paso simplificar la ecuación. Y dividirla por 4. Y queda como tarea para ustedes verificar que en este caso también se encuentra el mismo resultado. Entonces tenemos 4x al cuadrado menos 100 es igual a 0. Y eso lo vamos a dividir por 4. Y el equivalente es que x al cuadrado menos 25 es igual a 0. Bien, y como les decía, entonces queda como tarea para ustedes verificar que esto tenga las mismas soluciones, pero para quienes tengan más habilidad en matemáticas se pueden dar cuenta que efectivamente eso es cierto, porque esto se factoriza como x más 5 por x menos 5. Bien. Entonces, llegando al mismo resultado. Súper. Bien, preguntas entonces con respecto a cómo resolvimos este ejercicio. Aprovechen de preguntarlas ahora. Recuerden que lo que estamos haciendo es en este momento un repaso de la materia que vimos previamente, las técnicas de resolución de ecuaciones por medio de factorización, para dar paso a la materia nueva de la próxima semana, que es resolver las ecuaciones con la fórmula general. Y así que en ese caso no van a tener que estar preocupándose de identificar cuál es la ecuación que estamos usando y cuál es la técnica que tenemos que usar, sino que vamos a tener la misma técnica para todas las ecuaciones. Y lo único que van a tener que hacer es identificar cuáles son los coeficientes de cada una de las términos, de cada uno de los términos de la ecuación.
Bien, vamos a pasar entonces al número 3. Número 3, en este caso, no tenemos término libre y debemos factorizar, por lo tanto, con factor común. Y este creo que recuerdo haberles dicho que es el método más simple de todos, simple en el sentido de que es el más directo, con menos pasos. En este caso nuestra ecuación es x al cuadrado más 14x es igual a 0. Y lo que tenemos que hacer es extraer el factor común. Y en este caso el factor común es x, ¿bien? Y como les dije en un momento, en todos estos casos el factor común va a ser x. Y al igual que antes tenemos una multiplicación de dos términos que me da 0. La única diferencia es que uno de estos términos es 0. Así que vamos a tener esa solución de inmediato. Entonces tenemos que x es igual a 0 por un lado y por el otro lado que x más 14 es igual a 0 y por lo tanto mi primera solución es 0 y mi segunda solución es x es igual a menos 14. Porque al igual que antes, cuando tenemos esta multiplicación, el primer término x va a ser igual a 0, el segundo término x más 14 va a ser igual a 0. La primera ecuación ya está lista, está despejada, no hay nada que hacer. Y la segunda ecuación, el más 14, va a pasar de un lado al otro lado y tenemos entonces estas soluciones de acá. Que al igual que antes, ustedes pueden reemplazarlas para verificar que efectivamente esas sean las soluciones. Bien, preguntas con respecto a este ejercicio. Aprovechen de preguntarlas ahorita. El día de este o de alguno de los anteriores también. Vamos a pasar entonces al siguiente. Aquí hay una muy buena pregunta. Un compañero pregunta, el anterior si en vez de signo negativo tuviera positivo, no pueden usar la forma de diferencia de cuadrados porque no sería una diferencia. No con los números reales, al menos, y eso es algo de lo que vamos a hablar en alguna de las clases de la próxima semana, porque vamos a encontrar que hay ecuaciones cuadráticas que no tienen solución en los números reales. Si ustedes, si es que esta ecuación tuviera un signo positivo acá, pueden pensarlo de la siguiente manera. Si es que lo pasáramos, al otro lado nos quedaría 4x al cuadrado es igual a menos 100. ¿Y qué número al cuadrado me da un número negativo? Ningún número al cuadrado, de los números reales al menos, me va a dar negativo. Entonces ahí se tiene que inventar otra serie de números, es algo bien interesante, que efectivamente tienen esa propiedad, que elevados al cuadrado dan un número negativo. Pero es algo que todavía no hemos visto. Cuando el número va acompañado de una i, eso es justamente son los números imaginarios, que son los que van elevado al cuadrado y dan negativos. El número i es, sin querer adelantarle mucho, un número que cumple con la propiedad de que i al cuadrado es menos 1. Pero no se preocupen, no lo vamos a ver hasta el próximo año. Es en materia de tercero medio, aunque la próxima semana y las semanas posteriores les voy a ir adelantando un poco más de eso, porque sí o sí van a aparecer en algún momento acá. Bien, y quizás de hecho aparezcan, no aparecen en este tiene soluciones reales. Ya, entonces tenemos esta ecuación de acá. Esta ecuación tiene todos sus términos. Los términos cuadráticos y libre son cuadrados, pero el término libre es negativo. Negativo. Por lo que no puede factorizarse como cuadrado de binomio.
Vamos a factorizarla entonces como, perdón, con completación de cuadrados. Y vamos a ir recordando los pasos. Bien, entonces vamos a ir recordando los pasos en este punto. Entonces, el primer paso es dividir toda la expresión por el coeficiente del término cuadrático, término cuadrático A. En este caso, A es igual a 9, porque recuerden que el término cuadrático es el número que acompaña el x al cuadrado. En este caso, A es igual a 9, por lo que nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Nuestra ecuación que era 9x al cuadrado más todo esto de acá igual a 0. Entonces, al dividir por 9, nos va a quedar con fracciones. 7 novenos x menos 4 novenos es igual a 0. Recuerden que este era entonces el primer paso de nuestra técnica de completación de cuadrados. Súper. Entonces el siguiente paso es identificar el coeficiente del término lineal b. En este caso, entonces el coeficiente del término lineal b, que es el que acompaña la x, es igual a una fracción, y esa fracción es igual a 7 novenos. Bien, aquí por ahí sí, ya. El caso b es igual a 7 novenos. Esta era la parte que tenía más pasos, y por lo mismo aquí lo estoy haciendo con un poco más de pausa. Entonces el siguiente es dividir ese número en 2. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esa fracción y dividirla en 2, y en este caso, dado que ese número es una fracción, lo que va a significar es multiplicar perdón, el denominador en 2. B es 7 novenos, B dividido en 2 es 7 partido en 18, y este número es el que va a ir dentro de mi paréntesis cuando factorice. El cuadrado de binomio. Bien, siguiente paso que vamos a tomar es pasar el término libre al lado derecho de la ecuación. Ok, entonces ¿eso qué va a significar? El término libre en este caso es el menos 4 novenos, que lo tenemos por acá. Vamos a pasarlo al 7 novenos x, va a ser igual a 4 novenos. De esta manera. Entonces, ahora el siguiente ítem es sumamos a ambos lados de la ecuación la cantidad que está definida de tal manera que va a ser justamente el cuadrado perfecto. Ahí sí.
Y en este caso, esa cantidad, ¿cuánto es? Es la fracción, perdón, que ya habíamos estudiado, o sea que ya habíamos encontrado 7 partido en 18 al cuadrado, y eso es una fracción que es 49, y por el otro lado 18 al cuadrado, que es, les digo al tiro cuánto es. 324. Sí, es un número enorme, es cierto, pero todo va a funcionar perfectamente en un momento. ¿Por qué sale eso feo de ahí? Ahí sí, bien. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a este número? Arriba, en un paso anterior, habíamos identificado el número b partido en 2. A partir del b, el b era 7 noveno, b partido de 7 partido en 18. Y esto se eleva al cuadrado. Y recuerde que cuando tienen una fracción elevada a 2, lo que ocurre es que tanto el numerador como el denominador independientemente se elevan a 2. 7 por 7 es 49 y 18 por 18 es 324. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar esto a ambos lados de la ecuación. Y en el lado izquierdo, ahí izquierdo podemos dejar la expresión sin elevar, pero en el lado derecho debe elevarse para ser sumada con la cantidad que ya existía ahí. Entonces, ¿cómo queda esto? Tenemos nuestra ecuación que ya la teníamos por acá, que era x al cuadrado más 7 novenos x es igual a 4 novenos. Esa de ahí, y aquí le vamos a sumar entonces del lado izquierdo, como decía aquí, la expresión sin elevar, que sería esta de acá. Y del lado derecho le sumamos la expresión elevada. Bien, recuerden que cuando le suma la misma cantidad a ambos lados de una ecuación, el balance se mantiene y no es necesario hacer nada del otro mundo, o perdón, lo que quiero decir es que no cambia los resultados, porque le están sumando lo mismo a ambos lados. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso es el lado izquierdo se factoriza como un cuadrado perfecto, mientras que en el lado derecho se desarrolla la suma. Eso significa que vamos a tener esto de acá y el lado derecho va a ser lo siguiente. X más ¿cómo es que sabemos cómo se arma este cuadrado de acá? Recuerden que en este paso dijimos que este número es el que va a ir dentro de mi paréntesis cuando factorizo el cuadrado de binomio, el 7 partido en 18, entonces vamos a tener x más 7 partido en 18, que es también este número que va acá, al cuadrado, y este lleva signo positivo porque el término del medio, el segundo término de mi expresión, es positiva. Recuerden que por los productos notables, si es que este fuera menos, el término del medio aquí iría con un signo menos. Y el otro lado, ustedes tienen que desarrollar la suma
En este caso, el mínimo común múltiplo entre 9 y 324 es el siguiente. La 324 es múltiplo de 9, así que la expresión de esta, el 4 noveno, se puede amplificar por 36. Y ustedes usan la técnica que ustedes quieran para sumar estas fracciones. 144 partido en 324 más 49 partido en 324. Y eso les va a dar una fracción que es 193 partido en 324. Entonces, después de todo este proceso, que sí es cierto, es bien largo, bien tedioso, tiene varios pasos, pero me gustaría que pusieran su mejor esfuerzo en entenderlo, porque, como les dije, esto les va a llevar a la fórmula general de las soluciones de una ecuación cuadrática, donde no vamos a tener que usar afortunadamente todos estos pasos. Uno de los últimos pasos es tomamos raíz cuadrada para eliminar el cuadrado del lado izquierdo, recordando que hay que tener en cuenta la raíz positiva y la negativa. Por lo que había explicado ayer que no es lo mismo buscar la raíz de un número que buscar qué número elevado al cuadrado va a dar ese número. Entonces esto me lleva a dos ecuaciones. Nada que ver esto. Ahí sí. No. Así. Hay que eliminar esto. Y al tomar el cuadrado nos va a quedar x más la fracción. 18 va a ser igual a raíz cuadrada de lo que tenemos en el lado derecho. Pero no va a ser una, sino que van a ser dos raíces cuadradas porque, como les decía, que ustedes tienen que tener en cuenta la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, son dos resultados iguales, uno va con la raíz positiva y otro va con la raíz negativa, de la misma manera en el que encontramos los resultados con raíz positiva, o sea, con signo positivo y signo negativo en el ejemplo 2. Porque se factoriza, ustedes si quieren se puede factorizar de la misma manera, y luego despejamos. Entonces, todo este largo proceso nos lleva a las soluciones de esta ecuación, que van a ser entonces x1 es igual a esta raíz menos la fracción, y x2 entonces va a ser igual a menos la raíz menos la fracción. Donde lo único que hacemos es, cuando llegamos a este punto, pasar lo que está acompañando la x del lado izquierdo al lado derecho en cada una de las ecuaciones. Bien, entonces con esto queda terminado el ejercicio. Bien, sí, es cierto, es muy extenso, pero espero que para ustedes sea satisfactorio, porque al fin llegamos a las soluciones de una ecuación que hubiera sido súper difícil encontrarlas de otra manera. ¿Se puede simplificar un poco más estas soluciones? Sí, porque el 324, como ustedes pueden identificar correctamente de acá o de acá, el 324 es un cuadrado perfecto, entonces esto se puede simplificar un poquito más. De hecho, yo lo voy a escribir acá. Y mientras yo lo escribo, díganme ustedes si tienen alguna duda, para no quitarles más tiempo y que vayan a descansar, a desayunar, a refrescarse si es que lo necesitan antes de la siguiente sesión. Entonces, en este caso lo que se puede hacer es que se junta esto en una sola fracción.
Eso entonces está un poco más ordenadito, pero les queda como tarea para ustedes entender por qué esto es igual a esto. Recuerden que tiene que ver con que el 324 es un cuadrado perfecto. ¿Ok? Eso, jóvenes, déjenme un momento, no, no se puede. En caso de que tengan alguna duda, bueno, pueden preguntar ahora y si no, lo podemos resolver en este momento o en algún otro momento. ¿Ok? Si es que no tienen más dudas, cuídense mucho, vayan a descansar y nos vemos en un ratito más para la clase de física. Que estén muy bien.